Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas de luz. Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu
Buenas noches, damos gracias al Señor una vez más por poder estar en este tiempo. Esto es Familias en Diseño, es el tercer capítulo de esta serie. Acá estamos junto con mi esposa, con Anaí, y hoy el tema que nos toca compartir es familias bien administradas, ¿sí? Esperamos que sea el Señor en este tiempo hablándonos y hablándoles a cada uno de ustedes, ¿sí? Por medio de su palabra, ¿sí? Y sea el Espíritu Santo revelándose a cada uno con respecto a este tema, ¿sí? Pero bueno, antes de iniciar y de meternos de lleno en el tema que hoy vamos a tratar, vamos a tener un tiempo de oración, ¿sí? Entonces yo te pido, Ana, que si nos podés guiar en una oración para poder iniciar en esta noche. Bueno, cerramos nuestros ojos. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar una vez más, Señor, en nuestras vidas, papá, guiándonos en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que seas vos, Señor, a través de nosotros, papá, sea tu palabra, tu verdad, Señor, que irrumpa en cada corazón, en cada mente, Señor, en cada parte de nuestro ser, Señor, trayendo esa revelación, Señor, esa convicción, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, de aquellas cosas, Señor, que aún debemos cambiar, Señor, que algunas cosas que aún están, Señor, pendientes de nuestra vida, Señor, de transformar, Señor, y también que sea tu verdad, Señor, manifiesta, Señor, para ponerla por obra, Señor. Entendemos que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que sea tu luz, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, Señor, iluminando, Señor, este día, todo nuestro ser, Señor, para disipar toda tiniebla, Señor, que aún esté en nuestras vidas, papá, en esta parte, Señor, de la economía de nuestro hogar, de cada casa, Señor. Sea tu mismo Espíritu, Señor, trayendo hoy libertad, Señor, trayendo, Señor, el gozo, Señor, trayendo esperanza, Señor. Por eso, Señor, te damos la bienvenida, Señor. Espíritu Santo, obra en nosotros, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, como decíamos recién, el tema que nos toca tratar es familias bien administradas, ¿sí? Y este es un tema importante, ¿sí? En cada casa, no solamente como individuos particulares, sino como casa, cómo se maneja todos los recursos que una casa tiene, ¿sí? Entonces, antes de meternos de lleno sobre el tema, quiero que nos acompañes, ¿sí? A un capítulo. Igual nosotros vamos a tratar solamente, vamos a arrancar con el versículo número 1, pero después vos en tu casa, si querés, lo podés leer completo, ¿sí? Y habla sobre el rey David, ¿sí? En Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 1, si me podés ayudar, Ana, a ir leyéndolos, vamos a ver esto que la palabra nos dice en esta noche. Bueno, muy bien. En Primera de Crónicas 28:1, en la Biblia de las Américas, está la versión, dice: David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de militares, los comandantes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Iniciamos por este capítulo, ¿sí? Por este tema, porque realmente el tema de la administración es un tema de valentía, ¿sí? Es un tema que nosotros les debemos prestar mucha atención. Si nosotros no queremos que esto nos genere problemas, ¿sí? Como casa, necesitamos entender que son temas que se afrontan con valentía, que nosotros no podemos dejarlo como algo más que pasa, sino que a veces hay que tomar ciertas decisiones que son fuertes, ciertas decisiones que son para poner orden, ¿sí? Y en esto se va a basar mucho en el ordenarnos en base a lo que el Señor
nos va diciendo en base a lo que el Señor nos va hablando, ¿sí? Entonces, en esta noche nosotros queremos que nos sigas, ¿sí? Nosotros vamos a dar 4 temas o 4 tips para tener muy en cuenta, mínimamente, puede haber muchos más, pero mínimamente como para tener un orden dentro de la administración de la casa, ¿sí? Estos 4 puntos que nosotros tocamos los vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pero ahora te los voy a nombrar para que vos vayas sabiendo. Nosotros consideramos que el primer punto es la fidelidad, ¿sí? El segundo punto es saber dar. El tercer punto es que no puede haber división en la administración de una casa. Y el cuarto punto es la justicia en la administración. Entonces vamos a ir tocando cada uno de estos principios espirituales. Son principios espirituales, son principios espirituales. Creo que todo se basa, ¿sí?, en principios. Estos principios espirituales nos van a llevar a poder tener éxito, ¿sí?, en la forma en que nosotros nos vamos a manejar y nosotros nos vamos a administrar. Por eso es importante que cada uno de estos principios siempre estén presentes en nosotros. No se nos pueden olvidar, tienen que ser cosas que las tenemos que tener muy claras, ¿sí? Y cada vez el Señor nos va a ir revelando cosas más profundas sobre estos temas, ¿sí? Pero siempre partiendo desde una base. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es la fidelidad, ¿sí? La fidelidad. Y un versículo que habla de esto es Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, en la versión de la Biblia de las Américas dice: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la fidelidad, ¿sí?, cada una de las cosas que el Señor nos ha dado es importantísimo, ¿sí? El ser fiel aún en lo poco, ¿sí?, nos va a llevar a poder administrarlo mucho, pero no vamos a llegar a administrarlo mucho si en lo poco no podemos ser fieles, ¿sí? Algo que mirábamos con respecto al capítulo 28 de Crónicas, de Primera de Crónicas, era que David se rodeaba de gente que fuera fiel a él. ¿Sí? Cuando él habla de sus valientes, habla de que eran personas capaces de dar todo por el rey. Entonces, esto nos habla de que hay una fidelidad importante, ¿sí? Uno debe ser fiel con aquellas cosas que el Señor ha depositado en cada casa y en cada integrante de la casa, ¿sí? Entonces, manejar los recursos que no nos pertenecen, porque les pertenecen a Él, ¿sí? Y Él nos ha dado a nosotros para que nosotros los administremos. Necesita de que encuentren en nosotros personas que sean fieles. Eso va a denotar confianza en el Padre para poder darnos más. Si nosotros no sabemos administrar eso poco, como dice la palabra, ¿cómo va a ser para dárnoslo mucho? Obviamente. Uno lo ve en lo natural, obviamente es así, en lo espiritual. Exactamente. En Lucas capítulo 16, ¿sí?, habla sobre el mayordomo injusto. Me voy a parar en el versículo, a partir del versículo 10, que dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es infiel también en lo mucho es infiel. Así que, si en el injusto mamón no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no llegaste a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? ¿Sí? Esto es un tema interesante lo que dice. Esto lo estaba sacando de la Biblia textual en la 4ª edición, ¿sí? Es, si querés tomar nota, Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12, ¿sí? Es decir, si nosotros no tenemos la capacidad de ser fieles en poco, es imposible que podamos llegar a lo mucho. Y si acá termina diciendo algo muy importante: si vos no sos fiel con lo ajeno, ¿cómo vas a ser? ¿Cómo te van a dar lo tuyo? ¿Sí? Y esto es muy importante a veces para las personas que nosotros alquilamos, por ejemplo, a uno que es inquilino. Si no logra cuidar su casa, ¿sí?, como si fuera la propia, entonces es imposible que en algún momento llegue tu propia casa, ¿sí? Son principios espirituales, son principios que rigen la palabra, ¿sí?, y que nos permiten
tener parámetros para movernos, ¿sí? Los parámetros de los principios bíblicos nada tienen que ver con los principios del mundo. No vayamos a buscar estos principios afuera, porque afuera se rige otro sistema. Afuera hay otras cosas que se manejan, ¿sí? A las cuales no necesitamos hacerlas parte de nuestra casa y de la forma de administrar nuestra casa. Así como muchas veces hemos pensado, hemos dicho que tanto en la congregación intentemos que nada se nos meta que sea del sistema de este mundo. La realidad de las cosas es que cada familia forma parte de la congregación, es decir, que todas las cosas que yo deje entrar en mi casa como contaminación de los sistemas del mundo son cosas contaminadas que yo llevo, ¿sí? a la congregación. Entonces es un punto a tener muy en cuenta el tema de la fidelidad, ¿sí? De ser fieles en aquellas cosas que el Señor nos ha confiado, sea tanto en lo material, como puede ser en el tema del dinero, como en los dones, en los talentos, en las capacidades, ¿sí? En el ministerio. Siempre se trata de una fidelidad y de una obediencia a lo que el Señor nos va diciendo. Uh-huh. El otro punto a tener en cuenta es el saber dar, ¿sí? Y el saber dar es un tema importante, es algo que en la casa no debe faltar nunca, ¿sí? Es algo que debemos practicarlo, ¿sí? No es algo que muchas veces sale de manera innata, sino que es algo que debemos tanto enseñarlo como practicarlo nosotros. Sí, qué hermoso es poder ser de esta cultura del dar, ¿no? Ser que se nos pueda identificar como hijos de Dios y como una cultura que da sin esperar nada a cambio, esa cultura dadora, una contracultura a lo que el sistema siempre nos inculca, que es todo para nosotros, ¿no? Y esto, bueno, en esto también va el Señor formando nuestro carácter y nos va moldeando a su imagen. Vemos en Hechos, capítulo 20, versículo 35, que dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Palabras textuales de Jesucristo, que dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Sí? Ese gozo que viene del Señor, que solamente lo podemos experimentar cuando damos. De otra manera no lo vamos a poder experimentar si no es a través de la práctica. Por eso decía Pablo que es algo constante y es gradual, que uno lo tiene que ir practicando y ejercitando y enseñando. Como decía, es una cultura que se debe transmitir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la congregación, entendiendo que esto viene directamente del trono. Es ese gozo que te da el dar, que solamente uno, como decía, cuando lo practica lo puede sentir. ¿Sí? Sí, es puntual, ¿sí? Que siempre es mejor dar, ¿sí? Nosotros siempre estamos esperando a veces el recibir, el dame, ¿sí? Pero siempre es mejor dar. Y a veces también otra de las cuestiones que cuesta es el de recibir, ¿sí? Porque a veces también, a veces un tema de orgullo nos cuesta recibir, ¿no? Somos muy fáciles de dar, ¿sí? Damos, pero no nos cuesta recibir, ¿sí? A veces a mí me suele suceder eso de decir, me siento raro a la hora de ser bendecido, ¿sí? Pero me siento mucho más fácil a la hora de tener que ir a bendecir a alguien, ¿sí? Entonces es importante y es algo que no debemos de dejar de hacer, que es siempre el dar, siempre el tener esa capacidad de poder ayudar, de siempre tener algo para dar. La palabra dice: al que te pide, dale, ¿sí? No hace mucha referencia a quién es el que está pidiendo, ¿sí? Porque en esto entra mucho nuestro juicio de valores, ¿sí? Viene el chico que te limpia los vidrios y siempre nos viene esa palabra: dale. Al que te pide, dale. Viene a tocar la puerta de casa a pedir mercadería, a pedir algo, y al que te pide, dale, ¿sí? Siempre dale. Y la verdad es que el Señor bendice todas estas cosas,
¿sí? Y nunca sabemos si no es el Señor mismo el que nos pone a prueba y es el que manda a las personas, porque en la palabra también lo dice, que muchas veces albergamos ángeles sin saberlo, o le dimos de comer a alguien que es Cristo mismo. Si entendemos que el Señor habita en cada persona y somos nosotros Cristo, el negarle a alguien lo que necesita, no solamente a veces lo económico, a veces un abrazo, una palabra, ser abundantes hacia eso. No te quedes con la bendición. Si el Señor te da una palabra y te dice, dásela a tal persona, no nos quedemos con ese temor y eso de por vergüenza, que por ahí el enemigo también utiliza para retener esas bendiciones que el Padre también está soltando, ¿sí? Que nos tenemos que acostumbrar también a, por ahí es una palabra, un abrazo, un beso. Esto también entre relaciones del poder también demostrarnos, porque también por ahí venimos de una cultura en donde no nos han enseñado tampoco a demostrar el afecto y eso también es importante, no solamente lo económico, a veces es tiempo, ¿sí? Tiempo de calidad, nuestros hijos, dar eso, dar lo que están necesitando, y la necesidad no solamente es económica, ¿sí? Muchas veces de tiempo, de atención, de amor, y muchas veces yo me pregunto, o viene esa pregunta, ¿cuánto tenemos que dar? Y si vamos a la palabra, yo quisiera compartir con ustedes Filipenses 2, 5, del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense si la medida tiene que ser Cristo para todo, ¿no? Y si vemos cuál fue la medida de entrega del darse Él, fue todo, fue total, fue su vida. Él no escatimó su vida, su cuerpo, sino que se dio por completo. Y bueno, esa tiene que ser nuestra medida. Nunca es mucho lo que damos. No nos quedemos con ese orgullo de, ay, yo soy una persona dadora. Sí, ¿cuánto das? Y no lo midamos solamente con lo económico, como decíamos. No, mira, lo que pasa es que generalmente en el tema económico muchas veces son uno de los lugares donde el ser humano más le cuesta desprenderse, ¿sí? Hacemos de las cosas algo muy, muy nuestro, muy propio, entonces nos cuesta compartir las cosas que tenemos. La iglesia primera en Hechos hablaba de que tenían todas las cosas en común. El de poder compartir todas las cosas que tenemos, el de poder ayudarnos los unos a los otros, el de poder brindarnos, ¿sí? en todo lo que podamos hacer. Es una contracultura contra lo que se mueve en el mundo, es decir, el mundo nadie te va a dar nada, ¿sí? Te enseñan eso, si no te lo ganás vos no te lo va a dar nadie, vos no des, ¿sí? Mejor siempre para vos. Y esas son cosas que debemos ir desarticulando y ir enseñándolas. Muchas veces con nuestros hijos sucede eso de decir, bueno, tenés que aprender a dar, tenés que aprender a compartir lo que tenés, porque a medida que uno puede dar, ¿sí? Tiene la capacidad de poder recibir. Si no damos, es como tener las manos llenas, no se nos puede seguir dando nada. Exactamente. Bien, y algo de tanto practicarlo y que nuestros hijos ven eso es la naturalidad con la cual uno después lo hace. Primero es, como decía, un rompimiento de cultura y luego es algo natural. O sea, uno cuando va a la calle, ya mis hijos me van diciendo, mirá, ahí está pidiendo, ya ellos lo naturalizan porque saben que uno debe dar, que la palabra así lo dice y que es así. Igual no nos olvidemos que el dar es una tarea práctica. Es una tarea práctica y que nos va preparando y nos va acomodando cada vez más y nos va permitiendo aprender más a medida que lo hacemos. ¿Sí? Que esto se empieza a transformar en nosotros en una rutina, en el saber que tenemos que dar. Pero no solamente en una rutina, como decir, bueno, pide, dale, sí, sino que nos hace más entrenados en escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a ser el que nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que dar.
¿Qué es lo que está necesitando la otra y qué es lo persona? que Nos está- esta luz. y que también a la hora de dar sea honroso hacia la otra persona. Eso es lo que hemos aprendido como congregación, es eso de honrar a todas las personas que han venido a bendecir como casa. Es tan hermoso poder honrarlos con cualquier detalle, o sea, no solamente, además de lo económico, ¿no? Pero Sí. con detalles, con palabras, con brindarle lo mejor que uno pueda, o sea, como hacerlo como para Dios, como dice la palabra, tratarlo. Esto es un tema puntual de honra. Para los que no nos conocen, esta casa tenemos el privilegio de ser los administradores de la congregación, ¿sí? Y no llamamos a esto tesoreros, porque nosotros no atesoramos para nadie, sino que nosotros administramos lo que el Señor le da a la casa. Y tratamos este tema de la honra, ¿sí? La tratamos en todo aspecto, ¿sí? Como decía recién Ana, a cada persona que viene a la congregación se la honra de acuerdo siempre a la medida que el Señor nos va marcando, ¿sí? Nunca queremos ser cortos a la hora de honrar, pero tampoco queremos ser cortos a la hora de tener que honrar a alguien de la casa, ¿sí? No sé, por así decirlo, con el tema de los pastores, con el tema de los niños también, ¿sí? Si se recuerdan, hace un tiempo atrás hicimos el campamento para ellos y no escatimamos a la hora de tener que invertir y a la hora de tener que honrarlos. ¿Por qué? Porque consideramos, ¿sí?, que cada niño que asista a nuestra congregación tiene que llevarse lo mejor. En base a las capacidades que nosotros podemos tener, vamos siempre a dar todo. No solamente en la materia de lo económico, sino en los maestros, en la atención. Creo que si algo marca, y el Señor ha marcado sobre la casa, es que sabemos lo que es honra, ¿sí?, y lo practicamos honrando, ¿sí? Yo no puedo decir que somos una casa de honra y no honramos a nadie. Entonces, siempre que se puede, siempre que está al alcance y que el Señor nos brinda las cosas, siempre van a ser para honrar. Sabemos que sembramos en buena tierra, ¿sí? A lo mejor a los hijos hay que darle lo mejor a los niños, como el Señor nos viene enseñando, son la semilla, hay que darle lo mejor, a lo que esté a nuestro alcance, lo mejor nunca es poco, nunca es mucho, perdón, nunca es mucho lo que se le da, al revés, siempre queriendo poner más, pero bueno. Otra de las cosas que el Señor nos da siempre para bendecir, ¿sí? Génesis 12:2 da este tema cuando el Señor le habla a Abraham. Le dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si vemos que esta bendición no es para uno, es para bendecir, es esta extensión del Padre. El Padre es tan bueno que te bendice para que vos multipliques eso y bendigas a otros. Está en su corazón. Sí, no es solamente quedarse con lo que vos tenés para vos solo, ¿sí?, sino es poder ser de bendición. Creo que es algo que eso nos ha hablado a nosotros como casa. Continuamente el Señor trae este versículo a nuestra familia, a nuestra casa, de tener ese entendimiento, de renueva nuestra mente, porque a veces vienen pensamientos que no son de su reino con respecto a lo que vamos recibiendo de Él, y el Señor nos tiene bien en claro que lo que recibimos como casa no es para nosotros, es para bendecirnos a nosotros, pero es para ser de bendición a otros, ¿sí? Siempre con esa mentalidad de ser de bendición, ¿sí? No solamente de atesorar, como decía Pablo, de tener para tener y para disfrutarlos nosotros nada más a las cosas. Sí, siempre el mirar cómo podemos bendecir en lo que tenemos, ¿sí?, y en lo que portamos, siempre poder estar dispuestos a poder ser de bendición hacia los demás. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo. ¿Sí? Esto lo dice el Señor Jesús, ¿sí? Es una ley, es la ley de que cuando yo doy, voy a recibir. Ahora,
la realidad es que yo no me puedo parar solamente sobre con el preconcepto, con la idea, ¿sí? De que doy, entonces recibo, ¿sí? Entonces, porque ahí estaría fallando nuestro corazón. Está, claro. Sería por temores a no tener que estoy dando, o sea, por presión. No exactamente. Esto es tal cual. A veces se habla de diezmos y ofrendas. Uh-huh. ¿Sí? Yo doy un diezmo, doy una ofrenda porque el Señor me bendice. Entonces, lo que necesitamos entender que esto es algo que yo estoy dando al Señor. Si después viene, y sé que va a venir porque en realidad Dios es fiel, ¿sí? Sí, son principios. Son principios, ¿sí? Esto es la siembra y la cosecha, pero ¿sí? Yo debo entender que no hago las cosas solamente por un tipo de transacción, ¿sí? Porque si yo entro en esta transacción con el Señor, ya empiezo a tener un problema. Es decir, si yo pienso que yo ofrendo porque el Señor por el otro lado me devuelve, lo que estoy haciendo yo es un negocio con el Señor. ¿Sí? Y en esto no tiene validez ni la ofrenda, ¿sí? Ni tiene validez el diezmo, no tiene validez nada. Debo entender que estas cosas se hacen con un corazón que el Señor lo está mirando. Uh-huh. ¿Sí? Vos cuando vas a dar una ofrenda, no te está mirando el pastor, no te estoy mirando yo que estamos en la administración, no te está mirando nadie, es tu relación con el Señor. ¿Sí? Para todos aquellos que han asistido en algún momento a la congre, se habrán dado cuenta que nosotros nunca hablamos, ¿sí? No vamos a parar una reunión para hablar de diezmos y ofrendas, ¿sí? Creo que tenemos la suficiente madurez para entender que esto es un tema que es nuestro con el Señor, tuyo con el Señor. De espíritu a espíritu, que es el mismo espíritu el que nos guía, ¿sí? Como dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia, lo que es justo, lo que el Señor nos está pidiendo para el momento que estamos viviendo, para las circunstancias, ¿no es cierto? Pidámosle al Padre que tengamos siempre esa sensibilidad para pedirle al Espíritu que nos guíe en qué es lo que debemos dar, a quién, cómo, ¿sí? Todas esas cosas debemos preguntárselas al Espíritu. Sin dudas. Este es un tema que hace a veces mucho ruido. Entonces, hemos entendido de parte del Señor que nosotros no vamos a hablar sobre diezmos y ofrendas dentro de un espacio de reunión. Ahora, obviamente, para todo el que quiera después saber cómo es el tema y cómo se administra y qué es esto, porque viene por ahí gente nueva, y qué es esto de las ofrendas, no hay problema, después se habla. Lo que sí no vamos a hacer en un espacio plenamente público, un tema de frenar una reunión donde venimos a adorar al Señor para hablar de diezmos y ofrendas, ¿sí? Ya creo que este es un tema que como casa lo hemos entendido así, ¿sí? Como congregación lo hemos entendido así y sabemos qué es lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Para todos aquellos que se conectan por primera vez, sabemos que todas las congregaciones se manejan con diezmos y ofrendas, no hay nada más, ¿sí? No, esto no es de público conocimiento. Entonces, entender las cosas de esta manera y con el entendimiento que el Señor nos da. Otro punto más a tener en cuenta a la hora de dar es lo que dice 2 Corintios 9, versículo 7. Bien, habla de la actitud también del corazón, ¿no? Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Exacto. El Señor está viendo la actitud más que lo que estamos dando, es esa actitud del corazón correcto, ¿no? Ese corazón alegre por poder ser obediente y estar dando lo que el Espíritu nos está marcando, ¿no? Ni más ni menos que eso. No sirve de nada, doy, ¿sí? Sentirme en la obligación de dar. Si vos te sentís en la obligación de dar, hermano, no des, ¿sí? Es preferible no dar, porque en realidad estás tirando el dinero, ¿sí? Porque no es semilla que ni siquiera cae en la tierra. Entonces, la actitud del corazón a la hora de dar es importantísima. Uno no puede dar de mala gana, uno no puede hacer las cosas porque le pesan, ¿sí?
Porque si nos está pasando esto, tenemos que revisar por qué estamos dando. ¿Sí? Cuando nos empieza a pasar de que el dar me pesa, que el ofrendar me pesa, que estoy contando a ver si lo que me queda, si me alcanza o no me alcanza, bueno, ya tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, a la hora de dar, uno tiene que dar con un corazón alegre. Uno no se puede ir, después de dar, irse triste porque decir, la verdad que di todo, ahora no sé si me alcanza. Bueno, diste con el corazón equivocado, ¿sí? Con la actitud equivocada. Necesitamos dar con un corazón que se alegre, ¿sí? Porque dice que Dios te ama, porque vas con un corazón dador. Tengamos en cuenta también esto que en las economías del reino no es el 2 más 2 igual a 4. Sabemos que tenemos un Dios que multiplica, que por la obediencia nos da sin medida. O sea, que no es que porque vayamos a retener lo poco que tenemos, vamos a salvarnos al fin de mes, como decía Pablo, nos va a alcanzar. No, al revés. No vamos a poder ver muchas veces el milagro si no somos obedientes y nos despojamos de todo, ¿sí? A veces los milagros los vemos cuando no tenemos nada, o sea, son los milagros más fuertes de nuestra vida, porque la economía del reino no es como la economía natural, o sea, no es nunca, no nos debemos manejar con lo que es natural, ¿sí? Con lo que nos dice la economía natural, de contar lo que nos queda todo el tiempo, que esa también es otra de las dinámicas que por ahí tenemos, de siempre estar contando los que nos va quedando, ¿sí? Esa mentalidad es algo que el Señor va a romper en este tiempo, está rompiendo, ¿sí? De a poco en nuestras mentalidades, esta estructura de siempre estar contando lo que nos queda, ¿sí? Es algo que, el Señor nos ha expuesto mucho y nos ha hablado acerca de eso, de no contar lo que ingresa, y sí, obviamente siempre teniendo un orden, ¿no? Pero no estar pendiente, nuestra mente no tiene que estar pendiente de eso. Sí, muchas veces es una dinámica esa de ir a contar a ver cuánto me queda, ir a contar a ver si llego, ir a contar a ver si me va a alcanzar. Verdaderamente cuando nosotros entramos, en realidad empezamos a tener un problema de fe, que ahí es donde parte todo. Empiezo a dudar de lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo que Él no me iba a dejar ni me iba a desamparar. Él es Padre. Y Él es Padre. No me iba a dejar ni me iba a desamparar. Entonces cuando yo empiezo a mirar si esto me alcanza o no me alcanza, ¿sí? Si voy a llegar a fin de mes o no voy a llegar a fin de mes, si diezmo no me alcanza, ¿sí? ¿Cuántas veces lo he escuchado, ¿sí? De decir, sí, pero si pongo el diezmo no llego a fin de mes, hermano, no vas a llegar a fin de mes, ni con el diezmo ni con 2 diezmos. Eso entendelo. ¿Por qué? Porque en realidad primero estás sacándole algo que le pertenece al Señor, ¿sí? Porque el Señor en realidad lo que está probando es nuestro corazón, ¿sí? Cuando hablamos de diezmo no es porque el Señor necesita que le estemos dando plata, sino porque el dinero es algo que muchas veces toma mucha fuerza en nuestro corazón y nos cuesta soltarlo. Entonces nos da esa seguridad, ¿no? Nos da esa seguridad, y el Señor quiere ser nuestra seguridad. No quiere que nosotros dependamos solamente del recurso económico, ¿sí? Que nosotros podemos gestionar y que nosotros podemos lograr, sino que Él quiere ser nuestro proveedor. Él quiere ser ese Jehová Jireh, ¿sí? Dios es el proveedor, ¿sí? Si Él es el proveedor, entonces el proveedor no soy yo, porque el que provee todas las cosas sigue siendo Él. Entonces muchas veces hemos visto, ¿sí? Casos en donde no doy mi diezmo porque no me alcanza, no ofrendo porque si no, no me alcanza, ¿sí? Y verdaderamente te digo, no te va a alcanzar, ¿sí? No vamos a poder ver la multiplicación. Y nos vamos a perder de lo que el Señor quiere terminar haciendo, ¿sí? Nosotros necesitamos manejarnos en obediencia, ¿sí? La obediencia es fundamental. Si no somos obedientes en estas pequeñas cosas, es imposible que seamos obedientes en cosas mucho más grandes. Entonces, y si estamos haciendo todo lo que el Señor nos está mandando a hacer y tenemos el orden que el Señor nos está mostrando con respecto a nuestra economía, nunca nos va a faltar, ¿sí? Puede ser que nos falte por desorden también, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Pero si estamos siendo obedientes, estamos cumpliendo con todos sus principios que, vamos a ver, estamos viendo algunos en estos principios que nos traen orden y demás, y vamos a ver su mano. Tengamos paz en eso también. Sí. Siempre manejándonos en el orden que el Señor nos va dando
eso nos va a permitir estar alineados con Él. Él no nos va a dejar, aun cuando parece que las cosas nos empiezan a faltar, que no va a alcanzar, Él siempre nos va a bendecir. Y hemos escuchado a veces, lo hemos visto en nuestra vida, pero hemos escuchado testimonios fabulosos de lo que el Señor hace, ¿sí? De momentos que parece que todo se viene abajo y que se termina y que no alcanza y que no llega, saber que hay milagros que pasan alrededor, que hay hermanos que están alrededor, ¿sí? Muchas veces por una cuestión más de orgullo que de otra como cosa. aumenta nuestra fe, ¿no? Cuando vemos el milagro de parte de Dios, por eso que es importante es orar por la multiplicación de todo lo que tenemos en nuestra casa. Tras a la cena debemos orar por todo, cuando parece que se nos termina todo, empezar a orar y lo que es el poder de la oración y cómo el Señor se glorifica en esas cosas también, en esas cosas que por ahí hemos perdido, ¿no? De ver esto. Algo que el Señor una vuelta me enseñaba, ¿sí? o me explicaba, era un tema, muchas veces nosotros hablamos de la multiplicación del Señor, ¿sí? Y uno piensa, bueno, tengo 1.000 pesos guardados ahí arriba de la heladera, ¿sí? Entonces mañana voy a ir y va a haber 3.000 pesos porque se multiplicaron. Bueno, déjame decirte que eso puede pasar, pero que por lo general no pasa, ¿sí? Entonces, pero el Señor me decía algo, ¿sí? Y me decía, ¿sabes qué? ¿Cómo multiplico yo? Que esos 1.000 pesos que vos tenés van a rendir como si fueran 3.000. Amén. ¿Sí? Entonces, vos decir, wow, vos sabés que parecía que no llegaba, me faltaban 2 semanas para llegar a fin de mes y poder cobrar de vuelta, pero tenía esos 1.000 pesos y rindieron lo que parecía que era imposible que rindiesen. Y vos decís, y nos ha pasado, ¿sí? De ver esas cosas, es decir, ¿cuánto rinde esto? ¿Cuánto rinde esto? Parece que no se acaba. Pero se acaba, ¿no? Es cierto. Sacando son sus medidas, son las medidas del cielo que miden nuestra vida. Exactamente. Y eso nos permite también el no estar dependiendo. Es decir, yo no voy a cada rato arriba de la heladera y miro si hay 1.000, hay 900 o si ya hay 3.000 porque se multiplicaron. Entonces, es muy importante, ¿sí? Que nosotros nos focalicemos. Te decía recién, como para terminar la idea, que también sirve el bendecirnos entre hermanos. ¿Sí? Entonces, a veces uno está pasando necesidad y no dice nada, ¿sí? O está pasando un momento duro, pero no es porque el Señor no le deja decir nada, sino que a veces hay orgullo. Por eso el Señor va tratando con nosotros, ¿sí? Nos va quebrando, ¿sí? Nos va haciendo bajar un poquito la guardia y decir, bueno, no te olvides que seguimos siendo, ¿sí? Una familia, ¿sí? Donde en la familia, si yo sé que a vos estás pasando necesidad, puedo compartir con vos. Y de eso se trata, el de tener todas las cosas en común. Bien. Eso es ser familia, ¿no? Eso es ser familia. Eso es ser familia. Otro punto a tener en cuenta es el que no puede haber división en la administración de la casa. Lo vemos muy normal eso en las familias del mundo, ¿no? En tener 2 economías paralelas, ¿no? En matrimonios y en casas, donde esto es mío y lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Claro, es decir, de tener 2 billeteras. Exactamente. En 2 economías paralelas. Exactamente, tener los cónyuges que trabajan los dos y que cada uno maneja una economía diferente. Incluso a veces ni siquiera saben cuánto gana uno y el otro. También Esta competencia, a veces esa rivalidad que se genera también con respecto muchas a cosas, eso, ¿no? muchas cosas que quedan dentro del oculto, y eso no es más ni menos, ¿sí? Cuando hablamos de cosas que no están a la luz o que están ocultas, es que la tiniebla se está manifestando. La tiniebla se está manifestando. En este momento estamos poniendo en evidencia cómo opera la tiniebla, ¿no? Con ese sistema de este mundo que dice la palabra, más entre vosotros no será así, ¿sí? Entonces lo vemos ahí en el versículo de Mateo 12:25 que dice, y aconteció Jesús, y conociendo Jesús, sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Tremendo lo que dice este versículo y cómo el enemigo lo utiliza, ¿no? Esto de dividirnos tanto
es la primera estrategia, te digo, que utiliza el enemigo, la tiniebla, para Sí, para que truncar, digamos, el diseño del Padre. Exactamente. ¿Sí? Es decir, tener esta división, lo hablábamos en el caso de tener economías separadas dentro de una casa, cosa que es inadmisible. En el reino es inadmisible tener algo así, ¿sí? Y tener a veces hasta visiones distintas dentro de la familia, ¿sí? Considerar que ciertas cosas para mí son una necesidad, pero para vos no, o son cosas importantes y para la otra persona no lo son, ¿sí? En cómo se administran los gastos de manera totalmente diferente. Entonces, yo creo que el tema de la unidad en la casa, en la administración, verdaderamente es consecuencia de otra falta de unidad dentro de la pareja, ¿sí? Es tener otro problema mucho más profundo, ¿sí? Que solamente el tener billeteras separadas. Ser uno, ¿no? Como dice la palabra, tenemos, el Padre no nos ve como dos personas separadas, sino que nos ve como uno y así debemos funcionar. O sea que todas las decisiones hay que tomarlas en conjunto. Todo gasto, toda cosa que se utilice, todo recurso que el padre dé a la casa se debe conversar, a ver qué se hace con eso, ¿sí? La importancia, como decía Pablo, de ponernos de acuerdo cuáles son las necesidades, cómo nos vamos a manejar, ¿sí? Que no haya nada oculto entre nosotros, ¿sí? Eso de por ahí gastar, pero que no se entere la otra persona, porque si sabe que gasto en esto, empezamos con esas pequeñas cositas que dejamos entrar y bueno, traen división, ¿sí? Así sean pequeñas. Eso debemos desenmascarar, ¿sí? Todas esas pequeñas estrategias del enemigo que pone. No nos puede pasar esto de estar ocultando cosas dentro de la casa, ¿sí? Es algo que no puede pasarnos. Me viene a memoria, lo cuento a modo de ejemplo, ¿sí? De un amigo que tenía que participaba en una de mis células, y él tocaba un instrumento y bueno, se le antojó que quería comprar un instrumento, pero la mujer le había dicho que no lo comprara, ¿sí? Porque no era necesario, porque ya tenía y porque no era una necesidad. Pero empieza a pasar esto, ¿sí? Pudo más, ¿sí? Pudo más ese deseo de comprarse ese instrumento, que fue y se lo compró y lo guardó abajo de la cama, ¿sí? No sé cuánto tiempo lo iba a guardar abajo de la cama sin que la mujer se diera cuenta que esto iba a pasar, y entonces viene a una de las células y me dice, no, dice, mi señora encontró que yo me había comprado el instrumento que me había dicho que no comprara, dice, y se me armó un tema en casa, dice, gigantesco. Y le digo, pero ¿cómo le iba? Te dijo que no, ¿sí? Que mejor, que no era el tiempo para comprarlo. Y vos fuiste, lo compraste igual y lo guardaste, lo escondiste abajo de la cama. Nada embarrado, Entonces quedó cada vez peor. Entonces, digo, no puede haber estos secretos, no puede haber esta división en la casa, ¿sí? No puede haber esta división. Cuando hablamos de división, hablamos de dos visiones, de dos personas que están viendo cosas completamente distintas. Entonces, un paso práctico para esto, cuando hay decisiones importantes en la casa para tomar con respecto a la administración, que es el tema que hoy nos toca compartir, y yo estoy viendo una cosa y mi esposa está viendo otra, es mejor que paremos, ¿sí? Práctico, paremos, no tomemos decisiones y oremos, ¿sí? Tomémonos un tiempo de oración, porque o mi esposa no ve lo que yo estoy viendo, o yo estoy viendo de manera errónea, ¿sí? Y ella está viendo bien y yo estoy viendo cosas que verdaderamente no son o no son para este tiempo. Entonces, sepamos, ¿sí? Esto es un paso práctico, ¿sí? Si no estamos viendo los dos lo mismo, entonces revisemos, no se hace nada, revisemos la visión, ¿sí? Porque algo está pasando mal. Porque, ¿qué pasa? ¿Sí? Si tomamos la decisión en base solamente a lo que yo vi y eso sale mal, damos lugar a que mi cónyuge me diga, te dije, te lo dije, ¿sí? Y los hombres pueden saberlo bien esto, pues te lo dije.
pero es así, ¿sí? Entonces se tienen que tomar decisiones en conjunto, ¿sí? A tal punto de que si las cosas no salen como debían haber salido porque se tomó una mala decisión, fue una mala decisión en conjunto, pero no decisiones unilaterales, ¿sí? Yo sé que esto a veces a alguno le va a hacer ruido, va a decir, no, pero yo lo veo, y es mi... Pensamos muy diferente. Bueno, es tiempo de que piensen lo mismo, ¿no? Porque la palabra dice... Pensemos igual. Pensemos Sí, no igual, igual. sino sepamos complementarnos, Exacto. ¿sí? Sepamos complementarnos, y si necesito morir yo a mi orgullo, necesito morir yo a mis deseos, ¿sí? Bueno, bienvenidos a esto que es... ¿Qué es el conyugal? Exactamente. ¿Sí? Entonces, empecemos a vivir de esta manera. Por eso este paso práctico de poder orar, de poder, cuando hay decisiones importantes, cuando hay decisiones chiquitas, pero vamos a hablar con que las decisiones chiquitas están encaminadas, cuando hay que tomar decisiones más grandes, ¿sí? Tener un acuerdo, ¿sí? Para nosotros, cada vez que como casa que tenemos que tomar una decisión, frenamos, ¿sí? Y es más, siempre la decisión va entre nosotros dos, pero sí es necesario, ¿sí? Porque va a involucrar a toda la familia. También los hijos se van a sentar en este lugar y vamos a tomar decisiones y escucharemos lo que el Espíritu nos está diciendo, ¿sí? Amén. Amén. Esto fue así el día que nos tocó abandonar Tandil para venir a vivir acá a la ciudad de La Barría. Tuvimos que sentarnos como casa y decir, bueno, acá la decisión la tomamos entre todos, ¿sí? Si bien ya el Señor había marcado algo, teníamos que como casa sentarnos, ¿sí? Y tomar la decisión correcta y bueno, empezar a caminar en pos de eso. El próximo punto que nos toca, ¿sí? Sería el cuarto punto, es la justicia en la administración. Acá vamos a entrar en un terreno cabroso, pero interesante, muy importante, y algo que recién lo hablaba Ana, ¿sí? Cuando todas las cosas están bien consolidadas en el Señor, hace que uno por ahí las tormentas que tengan que pasar, ¿sí? Sean más sencillas y las entienda como un proceso que tenga que atravesar, ¿sí? Pero cuando estamos flojos de papeles, ¿sí? Ya tenemos a otros acreedores que también nos están tironeando del costado. Cuando hablamos de la administración, hablamos muchas veces de esto de no tener deuda, ¿sí? De la justicia en la administración, principalmente, y uno de los puntos es ese, como dice el Señor, no debáis nada a nadie, ¿sí? Lo dice Romanos 13, versículo 8, no debáis nada a nadie. Y va de la mano con eso de prestarás y no tomarás prestado también. Deuteronomio 28:12 dice. Porque el Señor nos pone como cabeza y no por cola, siempre entendiendo que como hijos del Rey, si no podemos estar siempre por detrás, ¿sí? O como último, ¿sí? Pero es muy importante esto, de tener esta conciencia de no deuda. No deudar, sí, no endeudarnos. Más cuando estamos tan bombardeados constantemente con una cultura súper consumista que todo el tiempo nos hace creer que tenemos ciertas necesidades que realmente no las tenemos, o queremos ciertas cosas que, como decía Pablo, que a veces no son ni siquiera el tiempo de tenerlas, ¿no? Es que hay que revisar a qué nosotros llamamos necesidad. Ahí vamos a tener que pararnos, hacer un alto y, así como hacíamos ser uno, pararnos y decir, bueno, ¿estamos necesitando esto? ¿Esto es una necesidad o es un deseo? Un deseo. ¿Esto es funcional al reino? ¿Es para el reino que lo necesitamos? ¿O es para nosotros? ¿Sí? La palabra dice, porque si no sabe de todas las cosas que vos tenés necesidad. ¿Sí? No dice, sabe de todas. A ver, Él no va a suplir todas las cosas que sean deseos tuyos, ¿sí? Pero sí va a suplir todas las necesidades. Entonces, el determinar qué es una necesidad es muy importante. Por eso, muchas de las cosas que muchas veces hacemos y gastamos y malgastamos en las cosas es porque queremos solamente suplir deseos, ¿sí? Entonces, yo hoy deseo un teléfono nuevo y no importa, me endeudo en comprar un teléfono nuevo.
Yo deseo hoy tener un auto nuevo y no importa, me endeudo con tal de tener un auto nuevo. Y no solamente que me endeudo para poder comprar el auto, sino que muchas veces dejo de pagar el resto de los compromisos. ¿Sí? Porque hay una realidad, las deudas se honran, es decir, las deudas son para pagarlas. Cuando nosotros no pagamos, entramos en una falta, ¿sí? Y aun cuando eso no nos genere un problema técnicamente legal, nos genera un problema en lo espiritual. ¿Sí? Nos cierra la ventana de los cielos y ya para nosotros se nos empiezan a acabar las posibilidades. ¿Por qué? Porque estoy desordenado, ¿sí? Y porque no estoy honrando, ¿sí?, aquellas deudas que contraje. Te decía, Deuteronomio 28:12 dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Amén. Amén. Qué buena palabra, qué buena palabra, ¿sí? Acá hay dos cosas, porque muchas veces entramos, nos asociamos o nos ponemos bajo el sistema de este mundo, ¿sí? Esto a la hora de adquirir o de contraer préstamos, ¿sí? Este es un tema muy importante. A la hora de contraer un préstamo, ¿sí? Sí, que es una deuda. Es una deuda, ¿sí? De contraer una deuda. Yo necesito analizar si eso es verdaderamente necesario o yo lo puedo lograr de otra forma, ¿sí? Muchas veces el contraer una deuda es un tema para achicar tiempos, ¿sí? Para achicar procesos, para no querer esperar, ¿sí? Y muchas veces el Señor nos lleva y nos va trabajando, ¿sí? Pero nosotros queremos hacerla más fácil. Queremos ir y decir, bueno, no queremos esperar. No queremos esperar que nos llegue. Entonces, queremos tener un auto, pero no quiero tener un autito que sea de medio pelo. Quiero tener un auto bueno. Entonces me meto en 84 cuotas, ¿sí? Para comprarme un auto, ¿sí? Estoy 6 años trabado, o 7, y resulta que... Sí, con tasas que van aumentando y demás, todo como sabemos que el sistema nunca pierde, porque pagaste 5 autos para cuando terminaste. El sistema está hecho de esa manera para bendecirte. O sea, exactamente. Saquémonos la ingenuidad, ¿no? El que bendice es el Padre, o sea, el mundo no te va a bendecir un hijo de Dios, ni otro menos, ¿no? Que sea fuera del reino, ¿no? Pero no está hecho para bendecir, ¿sí? Está hecho para su propia ganancia, para sus propias riquezas. Sí, ¿no? Otro punto más a tener en cuenta, a veces son las tarjetas de crédito. Otro tema de problemas más. No las tengas si no las sabes administrar. Si no sabes manejarlas, mejor no tenerlas. Si no sabes aplicar el dominio propio, así que otra de las cosas que el Señor nos ha dado por parte de su Espíritu Santo, es una de sus dones, ¿no? Del Espíritu, los frutos, perdón, del Espíritu Santo, es el dominio propio. Si vos no vas a saber hasta cuándo gastar, porque como no ves el dinero en el momento, pensás que como es un plástico lo podés pasar y pasar, pero bueno, después hay que pagarlo. ¿Sí? Y es un tema que ha traído muchos problemas dentro de las congregaciones, dentro del pueblo del Señor, el contraer deudas que se hacen impagables después, ¿sí? Por eso tened mucho cuidado a la hora de la utilización de la tarjeta de crédito. Te lo decimos, nosotros tenemos tarjeta de crédito. Hay que saber usarlas. Y necesitamos saber usarlas. Es decir, la medimos muchísimo, ¿sí? Porque solamente se utiliza en casos muy necesarios, ¿sí? Es una buena herramienta de forma de pago, nada más. Es una herramienta de forma de pago. No como una manera de... Es una herramienta de forma de pago. Pero siempre con un respaldo detrás para poder solventar eso que vos estás adquiriendo en ese momento, ¿sí? Entonces, el no involucrarnos dentro de estos sistemas, ¿sí? Que nos llevan y nos hacen cautivos y nos meten en prisiones que después cuesta mucho salir. Y muchas veces solamente por esto, por la idea, por saciar un deseo y no querer esperar. A nosotros nos pasó de que durante mucho tiempo, desde que nos casamos, casi nos casamos casi sin nada,
¿sí? Ujú. Y bueno, y primero compramos una motito, después compramos otra motito, y después nacieron los nenes, nacieron los Messi, y hubo un tiempo que nosotros no teníamos auto, ¿sí? El primer auto que tuvimos era una Renoleta. Para aquellos que me conocen saben que yo teníamos mucho cariño por la La Renoleta, amaba. ¿sí? Porque fue nuestro primer vehículo. Y Pero obviamente, felices. obviamente, Como dice la palabra que les voy a compartir ahí en Filipenses, que dice Filipenses 4, bueno, del 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, eso del contentamiento, así sea, cualquiera sea las circunstancias, nos ha pasado. sí. El Señor siempre probaba nuestro corazón a ver si seguíamos siendo los mismos teniendo que no teniendo. O sea, nos ha pasado y yo creo que es una de las formas en las cuales el Señor prueba nuestro corazón, ¿no? Y son tiempos a ver, no te lo decimos como que fueron tiempos sencillos. Hermosos. No fue así. Fueron tiempos de crisis también, ¿sí? Donde nosotros tuvimos que focalizarnos en lo que verdaderamente era importante. Y buscar ese contentamiento de parte del Padre, que viene del Espíritu también. Exactamente. Son frutos del Espíritu. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nos sentimos contentos cuando podemos ver realizados nuestros deseos, pero cuando nuestros deseos ya no se pueden poder realizarse, nos frustramos, ¿sí? Y esa frustración trae enojo, esa frustración trae amargura y hace que nos empecemos a sentir mal porque no podemos lograr aquellas cosas que deseábamos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces creo que esto es muy importante. Entonces te decía, fuimos avanzando de a poquito, ¿sí? Y a veces nos ha tocado, como decía Pablo, tener más, ¿sí? Y hay veces que nos ha tocado tener de menos, ¿sí? Y en todo esto uno debe seguir estando contento, ¿sí? Porque el Señor es el que se va manifestando y Él nos va dando de acuerdo a la necesidad que Él considera que nosotros tenemos. Exacto. De acuerdo a sus proyectos, a lo que es funcional para el reino para ese momento, lo que necesitamos en ese momento justo. ¿Te acordás a veces cuando vos vas para abajo, porque esto pasa a veces, cuando vos vas para abajo, son las voces del mundo las que te atacan, como diciendo, más para atrás. Vas para atrás en vez para adelante, ¿sí? Con respecto a que tiene que ser la pregunta, si el Señor está siendo obediente, dice el Señor, no es que estás en pecado ni nada, hiciste ninguna decisión desordenada, es porque es un proceso y es lo que el Señor te está haciendo vivir en ese momento. Claro. ¿Sí? Como cuando nos compramos, ¿te acordás el auto sin nada, el 0 kilómetros? Exacto, bueno, también entendimos por qué después era, ¿sí? Por qué el Señor había permitido que compremos un auto con un poco de ahorro que teníamos y bueno, se dio la oportunidad y realmente lo pagamos, se terminó pagando solo con un negocio. Con un negocio que también salió de la nada. ¿Sí? Pero entendimos que detrás de eso estaba el Señor porque después teníamos que viajar todos los fines de semana y si no hubiésemos tenido el auto ese que estaba en condiciones, pues teníamos la Renoleta que no estaba en las condiciones óptimas como para viajar, entendimos que estaba el Señor detrás de eso, porque era para bendición, era para bendecir nuestra familia y no solo nuestra familia, porque traíamos a otra persona también que es parte del equipo. Sí, siempre fue para bendecir. Siempre se usó para estar a disposición de lo que se fuera a necesitar con respecto al reino, ¿sí? Entonces, y después llegamos acá y ya no necesitamos viajar más, ¿sí? Entonces el Señor dijo, bueno, ese auto, ya está, fue el tiempo. Fue su tiempo, ¿sí? Cumplió la función para el reino. Y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Sino que hay que seguir teniendo contentamiento de que el Señor, aún en circunstancias que al mundo le parecen que son adversas para nosotros, nosotros entendemos que el Señor lo necesitaba en ese tiempo y nos hizo pasar por ese tema. Como el testimonio que te contamos nosotros, hay otros, ¿sí? De gente de chicos que han vendido
el vehículo que tenían para poder estar en este lugar y distintas cosas, ¿sí? Que hacen que, bueno, que aún así, y a pesar de que uno diga, no, vas a hacer esto, el Señor te bendice, el Señor siempre tiene cuidado, ¿sí? Y uno lo hace con un corazón alegre. Amén. ¿Sí? Ujú. Otro punto a tener en cuenta en base a la justicia es un versículo que está en Ezequiel 45, 9 y 10. Ezequiel 45, 9 y 10. Dice, así dice el Señor. Basta ya, príncipes de Israel, dejar la violencia y la destrucción y practicar el derecho y la justicia. Acabad con las extorsiones que hacéis a mi pueblo, declara el Señor Dios. Tendréis balanzas justas, efa justo y bato justo. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Que para este tiempo, ¿no? De las balanzas justas, de las medidas justas. Cuando el mundo siempre te dice que el vivo es el que tiene la balanza que pesa Que pesa de menos. de menos. ¿Sí? Cuando habla acá de efa y de bato, Son era una medidas. medida en litros, ¿sí? Que eran 22 litros. Es decir, el Señor decía, tengan balanzas justas, basta ya, ¿sí? Y me llama mucho la atención que dice, acabad con las extorsiones que hacéis a mi pueblo, y le habla a los príncipes de Israel, no le está hablando entre a ellos otro. serían, Está hablando entre ellos, es decir, entre ustedes se están metiendo la mano en el bolsillo, ¿sí? Ustedes mismos son injustos con sus propios hermanos. Y esta es un tema para tener en cuenta. Muchas veces en las congregaciones termina pasando esto, ¿sí? De que no terminamos siendo justos. Proverbios 28:8 habla de algo que también termina sucediendo, ¿sí? Dice, el que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Hermano, si vas a prestar, ¿sí? No podés tener usura sobre eso, ¿sí? No podés tener intereses sobre eso. Si yo voy a prestarle a mi hermano, no puede haber interés, ¿sí? Si no, no prestes. Hacelo. Si no querés entrar en este sistema que te termina maldiciendo, ¿sí? No prestes, ¿sí? Pero si vas a prestar, no prestes con interés, ¿sí? Ni prestes con usura. Y también es una advertencia hacia nosotros, hacia los hijos, a no tomar, ¿sí? Plata de prestamistas, ¿sí? De usureros, que sabemos que vamos a terminar en un mal lugar, vamos a terminar presos, ¿sí? Cuando te hablo de presos no te hablo de lo natural, sino que quedamos presos en lo espiritual, ¿sí? Entonces, este es un tema para tener muy en cuenta, ¿sí? Para saber que tenemos que manejarnos dentro de la justicia del Señor, ¿sí? No nos podemos desviar de esto. Son decisiones sabias que nos van a librar del lazo del cazador, como dice la palabra, ¿no? Sí. Son decisiones que están con el fin de darnos sabiduría, ¿no? Directamente, clarito nos dice el Señor, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, o te va a pasar tal cosa. Si acá te está diciendo directamente que el que utiliza esa riqueza directamente va a ser dada a los pobres, el Padre se va a encargar, que es justo, ¿no? De dar eso, ni siquiera te va a quedar. Vas a terminar perdiéndolo. ¿Sí? Vas a terminar perdiéndolo. Aquel que toma, que da préstamos, ¿sí? Que da préstamos. Y en base a eso, hace su riqueza, la va a terminar perdiendo, esa riqueza que cree que terminó ganando. Por eso volvemos a repetir lo mismo. La contracultura del reino va al revés que lo que el mundo dice, ¿sí? El mundo siempre va a terminar hablando de que vos tomes interés, de que vos ganés arriba de eso, de que vos no pierdas, ¿sí? Y la ley del reino dice otra cosa, ¿sí? Entonces yo necesito ser una persona justa, ¿sí? Necesito
ser una persona que no tenga dobleces, es decir, que no haya dos caras dentro en mí, es decir, que no se vean cosas diferentes de mi vida, ¿sí? Tengo que ser una persona transparente, ¿sí? Transparente a la hora de manejarme, más que nada en el tema de los negocios, en el tema de la administración, en el tema del dinero, ¿sí? Ser una persona que sea plenamente transparente, ¿sí? No quiero decirte lo más transparente posible, porque ser transparente. Ser transparente. Y transparente es transparente, no hay doblez, puntos medios en la transparencia, ¿sí? El Señor está pasando su balanza, ¿no? Su medida justa en sus hijos. Vemos que es un tiempo de justicia, ¿no? Cada vez el Padre nos pide más justicia obviamente para juzgar al de afuera, ¿no? Y alinearnos al mundo si nosotros mismos, entre nosotros, estamos utilizando las mismas herramientas, ¿no? Del infierno. Exactamente. Hablamos muchas veces de corrupción, más que nada en este país. Hablamos de que fulano es corrupto, que mengano es corrupto, y que aquel hizo una cosa y que aquel hizo la otra, pero resulta que cuando miramos hacia adentro, nosotros también nos manejamos muchas veces en corrupción, nosotros nos manejamos muchas veces en injusticia, ¿sí? Y son cosas que el Padre sobre sus hijos no las va a tolerar, ¿sí? No olvidemos que Él es Padre, y dice que el Padre al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Es decir, más cuando Él ya nos mostró que ya es luz, ya sabemos que son así. Cuando me encuentre pasando por ciertas circunstancias, que diga qué es lo que pasó, bueno, revisemos cómo está nuestra justicia. Y si esto no lo sabíamos, bueno, ahora pidámosle al Espíritu que nos la revele, ¿no? Para poder realmente ser libre de todas estas cosas, de todas estas cárceles, ¿sí? Porque son cárceles para nuestras vidas, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Hemos pasado por estos 4 puntos, ¿sí? Con la idea de que estos principios básicos, porque son principios básicos, pero que los tenemos que tener muy presentes en nuestra vida y tenemos que seguirlos desarrollando cada vez más, ¿sí? Vamos a ir viendo que esto no es un camino que yo puedo ir de 0 a 100 en nada, sino que tengo que ir desarrollándolo. El dar lo tengo que ir desarrollando. La justicia la tengo que ir desarrollando. La fidelidad la tengo que desarrollar. La unidad dentro de la casa la tengo que seguir desarrollando, ¿sí? Entonces son procesos donde vamos a ir atravesando y donde siempre debemos ir en aumento, siempre debemos ir cada vez siendo más sensibles a lo que el Espíritu nos dice, a lo que el Señor nos dice, para poder manejarnos de manera correcta, ¿sí? A la hora de tener que dar, a la hora de tener que ser justos, a la hora... Siempre la medida es Cristo. O sea, la medida... No hay otra medida. La ¿sí? medida es Cristo. La medida es Cristo. La medida es Cristo. Se resume en eso, que Él es justo, la mayor medida de justicia es Cristo, la mayor medida de unidad es Él, la mayor todo. De dar fidelidad es Él. Él es la medida, entonces siempre vayamos, ¿no? A reflejarnos en Él, ¿no es cierto? Que es la medida. Ahí no tenemos cómo errarle, porque muchas veces... Es llegar conforme a la estatura de la plenitud Amén. de Cristo. Amén. ¿Sí? Se trata de eso, ¿sí? No es que ya lo hayamos alcanzado, sino que siempre nos seguimos esforzando para poder llegar, ¿sí? Siendo obedientes a lo que el Señor nos va diciendo. Como una especie de bonus track, podríamos decir, para ir finalizando, queremos hablar sobre los hijos como la puerta a los recursos, ¿sí? Es un tema, eso lo hemos experimentado. Eso es un tema de experiencia, es un tema plenamente de experiencia. Como la llegada de cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Ha abierto la puerta del cielo, ¿sí? Y justo sobre este tema, lo ha abierto en todo aspecto, sobre el tema de la administración, sobre el tema de la economía. Los hijos siempre han abierto recursos. Una llave, ¿sí? Siempre han sido llaves. Esos hijos que vienen desde el corazón del Padre, esos hijos que vienen con propósito, esos hijos que vienen desde el cielo, que vienen desde Sión, vienen con recursos, no vienen solos, ¿sí? No, el Señor no los manda a un lugar a decir, bueno... Al revés, que el mundo te dice que un hijo es un gasto, que cómo vas a tener hijos si no tenés, o sea, mirá lo que tenés, lo que le vas a brindar.
En el Padre no funciona de esa En manera. el Padre no funciona igual, Ujú. ¿sí? Sino que los hijos siempre son bendición, Que son de Él. son de Él, ¿sí? Y Él se provee para sus Amén. hijos, ¿sí? Y nosotros somos hijos, es decir, que Dios se provee para con nosotros Amén. también. Empezar a Amén. creerlo que es de esa manera, ¿sí? El Señor se provee para vos, se provee para que a vos no te falte. Y los hijos son esa puerta de Amén. bendición. Lo hemos vivido, ¿sí? Lo hemos experimentado, de ver cómo el Señor ha hecho cosas que parecían que iban a demorar muchísimo tiempo, en muy poco tiempo, y con ellos, ¿sí? Porque uno dice, el mundo dice, no, vos tenés Ajá. que llegar a todas las cosas, ¿sí? Vos tenés la casa, el auto y todas las cosas antes de tener hijos, ¿sí? Y después tener hijos. Bueno, a nosotros nos pasó totalmente opuesto, es decir, nosotros no teníamos nada, y en la llegada de los hijos, todas esas cosas empezaron Amén. a Sí. añadir y a aparecer, ¿sí? Nos pasó de que no teníamos, cuando Ana queda embarazada, nosotros veníamos en un departamentito que era ni 2x2, 1x1 era de juguete el departamento, ¿sí? Era chiquitito, Muy. muy chiquito. Cuando decimos chiquito, muy chiquito. Era muy chiquito. Pero, ¿sí? Bueno, cuando queda embarazada y vienen los Y de meses, dos. y los dos vienen, nosotros habíamos empezado hacía un tiempo a querer construir nuestra casa, y bueno, y terminamos haciendo una casa bastante grande con ellos encima, sin contraer deuda. No sé de dónde llegaban los recursos, pero aparecían Amén. recursos en el banco, un montón de cosas. Nunca faltó para las cosas que ellos necesitaban ni para las que nosotros necesitábamos, ¿sí? Entonces, siempre los hijos son una puerta de bendición. 11 años después viene Joaquín a nuestra vida, ¿sí? El Señor edifica ahí. Nos agarró un poquito más viejo a nosotros, pero también, ¿sí? Vemos la fidelidad de parte del Señor, vemos que Él bendice, ¿sí? Él bendice a sus hijos, Él bendice a sus hijos. La palabra habla sobre, creo que es en el Salmo 127, ¿sí? Ahora, mientras Ana me lo busca ahí, léelo. Bueno, sí. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. ¿Sí? Esa autoridad que dan los hijos, esa abundancia que traen, esa arma, ¿no? Que son en todo aspecto, ¿sí? En todo. Sí, ellos completo es. vienen completos. Para edificar la casa, dice, él edifica. Sí. Vienen completos. Yo me puedo forzar mucho, pero siempre termina, como dice el pasaje, terminan siendo los hijos los que me hacen bienaventurado, son los hijos los que me bendicen, ¿sí? Me gusta esa parte donde dice que vos te levantás de madrugada y aunque vayas tarde a reposar, es decir, aunque te levantes temprano a trabajar no y va a añadir termines nada más. muy tarde de trabajar, no vas a añadir absolutamente nada. Si Él no edifica. Si Él no edifica. Y serás bienaventurado con los hijos que tenés. Y verdaderamente vino Joaquín, que va a edificar, ¿no? En este tiempo. Vino el Señor a edificar. Y va a venir a edificar en lo espiritual y en lo natural. Y en la casa como congregación. Y en la casa como congregación también es un tiempo de edificación. Entonces, por ende de medida, ¿sí? Entendemos que junto a la edificación viene muy arraigada la medida. Todo lo que uno edifica, ya nos ha explicado Marcelo, nuestro pastor, continuamente de cómo se hace para edificar, ¿no es cierto? Entonces, ahora entendemos también por qué el Señor nos está alineando, nos está enseñando todas estas cosas en base a la justicia, en base a la rectitud y eso, porque como es un tiempo de edificación, es un tiempo de medidas, ¿no? Y de justicia. Exactamente.
Entonces, entender esto, ¿sí? Los niños vienen, ¿sí? Con bendiciones, abren, ¿sí? Son llaves que abren los tesoros del cielo, que abren los recursos, ¿sí? Si en este tiempo te toca estar pasando por una necesidad o un tiempo de escasez, ¿sí? Te invito a que te juntes a orar con tus hijos, ¿sí? Que sean ellos sean los que, dice, ellos sean los que puedan clamar al Señor, ¿sí? Puedan orar y puedan abrir esos recursos. De ellos es el reino. Amén. ¿Sí? Así lo dijo el Señor. ¿Sí? De los niños es el reino. Entonces, a una especie de colación a este tema de ser una familia bien administrada es el darle la importancia que tiene cada nacimiento que llega, que tiene cada hijo, ¿sí? Que forma parte de la casa. Esto es lo que teníamos para compartir, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de oración para poder impartir todos estos principios y todas estas verdades se empiecen a arraigar en nosotros, podamos empezar a ordenarnos. Creo que una de las cosas... Que hablar todos un mismo idioma, ¿no es cierto? Que es lo que el Padre es el idioma del reino, ¿sí? Sí. Su cultura, eso de cada vez ser personas más entendidas en cuanto a sus principios, ¿sí? Los principios que están en la palabra, que Él ya nos ha enseñado, ¿no? Y manejarnos así, de esa manera transparente, como decía Pablo, es la palabra que somos cartas leídas, ¿no? Somos testimonio. Entonces, la importancia, ¿no? que debemos darle a esas cosas, porque a veces uno no toma dimensión de nuestro accionar, ¿no? Y somos cartas leídas, no solamente para testimoniar a las personas, sino para la parte espiritual, ¿no? Las entidades y todo lo que opera, ¿sí? A esta altura ya sabemos que no solamente tenemos que verlo en lo natural, sino en lo espiritual, ¿no? Y esa autoridad nos la va a dar el testimonio que tengamos, ¿sí? Exacto. Por eso te decía recién, creo que esto es un tiempo de orden, ¿sí? Cuando hablamos de administración, hablamos de orden. No hay una administración que se pueda gestar en un desorden, sino que siempre en el orden es donde estas cosas se pueden empezar a manejar. Entonces creo que este es un tiempo de ordenarnos. Si no estabas ordenado, es un tiempo de ordenarnos. Si estabas medianamente ordenado, bueno, es para revisar ciertos aspectos. Y si venías ordenado, bueno, es desafiarte a seguir por el camino que venís, ¿sí? Y seguir creciendo, ¿sí? Pero siempre es necesario el orden. Siempre en la administración es necesario ser lo más ordenado que se pueda, ¿sí? Ser guiados, ¿sí? Esto no se trata solamente, la administración no se trata solamente de hacer números, ¿sí? Vimos que no es así. No es de esa manera. En el reino no es de esa manera. Es obedecer lo que el Padre nos ha ya enseñado y otras cosas las vas a enseñar a su manera, ¿no? A la manera de la multiplicación, de los milagros, porque eso lo vemos continuamente. Esa es la parte que se encarga Él. Sí. Nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que es obedecer y aplicar sus principios, ¿no? Es la parte nuestra esa, lo que nos la de toca, poder como manejarnos. hijos. ¿Sí? Entonces, te voy a pedir, Ana, si nos podés ahora orar, si podés orar, podés impartir de esto que hemos estado hablando en esta noche, para que cada uno de los que está del otro lado pueda ser ministrado en el Espíritu, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo ministrándolo en base a este tema y bueno, podamos alcanzar ese orden y podamos alcanzar esa plenitud y esa formación en el carácter, porque también trabaja sobre esto, esa formación en el carácter, ese crecimiento en el carácter a la hora de tener que administrarnos como casa, ¿sí? Como familias, administrarnos conforme a las leyes del reino. Amén. ¿Sí? Bueno. Amén. Gracias, Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres luz, Señor. Tú eres orden, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, vemos, Señor, tu luz, Señor, sobre nuestras vidas. Papá, gracias porque de lo que tenemos, Señor, impartimos, Señor, de lo que tú nos has mostrado, Señor, de lo que tú nos has dado, papá. Por eso en esta hora, Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que irrumpa en cada familia, Señor, en cada lugar, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, en cada uno
de lo que está escuchando, Señor, esta palabra, Señor, que hoy preparaste, Señor, que estaba en tu corazón, Señor. Que llegue, Señor, esas vidas, Señor, que tú ya tenías preparada de antemano, Señor, entendiendo que tú, Señor, pones tanto el querer como el hacer, como por tu buena voluntad, Señor. Por eso hoy nos disponemos, Señor, para que vos, Señor, sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, papá. Que podamos ser, Señor, realmente esas culturas, Señor, de tu reino, Señor, que es fiel, Señor, que da, Señor, que es uno, Señor. Todas estas cosas que tú nos has enseñado, Señor, que has puesto en nuestras vidas, Señor, puedan ser sobre la vida de nuestros hermanos, Señor. Esta multiplicación, Señor, que tú has dado, Señor, también, Señor, esta familia, papá, porque entendemos que nada de lo que tenemos es nuestro, Señor, sino que todo te pertenece, Señor, y si hemos recibido, Señor, ha sido por tu buena voluntad, Señor, por tu amor, Señor, por tus misericordias, Señor, que se renuevan cada día sobre nuestras vidas, Señor, para la extensión de tu reino, Señor, para que vos seas glorificado, Señor, para que en nosotros, Señor, puedas ser reflejado, Señor, pueda ser reflejado tu reino, Señor, tu abundancia, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de abundancia, Señor, un Dios de amor, un Dios dador, Señor. Por eso, Señor, en este momento, Señor, sea tu impartición, papá, irrumpiendo sobre cada una de nuestras vidas, Señor, con esas bendiciones de los cielos, Señor, y que nos dé, Señor, esa valentía, Señor, como veníamos viendo, Señor, que tenían estos valientes del rey David, papá, para poder darlo todo por vos, Señor, para poder encontrarse fieles, Señor, siempre dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor, y que la medida de todo, Señor, seas vos, seas Cristo, Señor, porque tú eres la medida, Señor, tú eres la medida, tú eres la justicia, Señor, tú eres la verdad, tú eres la luz, Señor. Por eso que siempre, Señor, tú seas nuestra medida, papá, para todo lo que hagamos, Señor, para que todo recurso que llegue a nuestras manos, Señor, no solo en lo económico, Señor, sino que toda dádiva, Señor, dada por vos, Señor, sea bien administrada, papá. Que realmente pueda ser como dice tu palabra, Señor, que nos has encontrado fiel y nos pongas sobre mucho, Señor, que en lo poco seamos encontrados fieles, Señor, para que tú nos puedas poner en la abundancia, Señor, para bendecir, Señor, porque tu palabra dice que tú nos bendices para ser de bendición, papá. Amén. Que esta luz, Señor, que tú encendiste en nuestras vidas, Señor, sea multiplicada, Señor, y vengamos a ser lámparas, Señor, encendidas sobre esta ciudad para bendecir, para extender tu reino, Señor. Que se nos conozca, Señor, por ser personas con tu carácter, Señor, con todo lo que tú portas, Señor. Gracias, Señor. Sigue alumbrando, Señor, estos 7 espíritus, Señor, sobre nuestras vidas, estas lámparas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, Señor. Gracias, papá. Bendecimos este día, Señor, y te damos las gracias por poder hablar, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, glorificamos tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Eres excelso sobre todas las cosas, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Levantamos tu estandarte, papá. ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Señor. Amén. 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 Te damos gracias por habernos acompañado y que sea la paz del Señor sobre tu casa, sobre tu hogar en este tiempo, ¿sí? Y que sea el Espíritu de Dios ministrándonos a cada uno. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de
Qué grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá? Si tú creaste todo, el universo es tuyo. Sentado en tu trono, rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono, rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Sentado en tu trono, rodeado de gloria, honra y poder, alabanza sea a ti. Vestido de luz eres el admirable. Todos los reinos se rinden a ti. Ante tu trono, todos los reinos se postran. Ante tu trono, generaciones se postran. Ante tu trono, todos los reinos se postran. Ante tu trono, todos los reinos se postran. Ante tu trono, todos los reinos se postran.
admirable, alto y sublime. Eres Rey de justicia. Ante ti todo pueblo, tribu y nación se postra de tu majestad.